Hola, ¿qué tal, mi querido amigo, mi querido suscriptor, mis hermanos en Cristo? Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Deseamos que se encuentren de lo mejor, muy bendecidos, y gracias al Creador que nos da una nueva oportunidad. Estamos muy contentos con Él porque podemos seguir adelante con estos estudios, y también queremos darte las gracias a ti porque te das la oportunidad de invertir este tiempo para el estudio de la palabra de Dios. Estamos seguros que si tú dedicas este tiempo no es en vano, ya que estás aprendiendo, te estás alimentando de la palabra de Dios. Al mismo tiempo tu fe está creciendo, como ya lo hemos estudiado en algunos videos anteriores, en los cuales te invitamos a que, si es tu primera vez por este canal, que los puedas ver, los puedas estudiar y que puedas estar al corriente con esta serie de estudios que estamos llevando a cabo a través de este canal. Así que ahora vamos a hablar de un tema muy importante y muy vital para poder obtener la salvación, poder obtener el perdón de nuestros pecados. Para ello es necesario e importante que podamos arrepentirnos. Y el día de hoy queremos hablar acerca del arrepentimiento. Arrepentimiento, bueno, es el sentimiento o sentir dolor porque hemos pecado. Pero esto no se queda ahí, sino que nosotros debemos de buscar una manera de actuar, una manera de cambiar, ya que bíblicamente la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento se nos enseña que, o en este caso en el griego está escrito como metanoeo, que quiere decir el cambio de mentalidad y a la hora de actuar. Es decir, necesitamos, una vez que nos damos cuenta de lo que hemos hecho mal, es necesario, bueno, ahí está el error, ya se cometió, pero vamos a buscar la manera de no volver a cometer los mismos errores. Es lo que vamos a estar estudiando a lo largo de estos minutos, y queremos decirte que te pongas cómodo y que nos acompañes. Si tienes tu Biblia ahí a la mano, nos ayudarías mucho. Igual las escrituras van a estar apareciéndote por aquí en el video a lo largo de estos minutos, y vamos a esperar en Dios que, si estamos con esta predisposición de querer aprender, de querer saber, de querer conocer más de nuestro Dios nos va a bendecir grandemente. Así que vamos a ver qué es lo que enseña la palabra de Dios acerca del arrepentimiento. Cuando el arrepentimiento llega a nuestra vida y nos damos cuenta de las cosas que hemos hecho mal, la Biblia nos enseña que el verdadero arrepentimiento es cambiar nuestra mentalidad, volvernos de un lugar hacia el otro. Es decir, si estamos en una situación donde estamos en mentira, estamos en engaño, debemos de volver a la verdad. Si estamos en una situación sirviendo al diablo, bueno, ahora debemos que servir a Dios, de nuestras propias justicias a la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Como punto número 1, queremos ver que el arrepentimiento es un mensaje que viene de parte de Dios. El apóstol Pedro dice allí en su segunda carta de Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 9, nos dice de la siguiente manera, segunda de Pedro 3, versículo 9, dice: y el Señor, dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El apóstol Pedro enseña esta gran verdad y nos enseña y nos dice que Dios es paciente. Dios está esperando a que nosotros podamos proceder al arrepentimiento, es decir, la palabra metanoeo, aquí se utiliza esta palabra, es que cambiemos nuestra manera de pensar, y al mismo tiempo nuestra manera de vivir debe de verse afectada para un cambio bien, un cambio mejor, un cambio en el cual podamos agradar a nuestro Dios. Y esto es algo que viene de parte de Él, y que de alguna manera Él ya no va a pasar por alto los tiempos de esta ignorancia. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17 y en el versículo 30, dice la palabra del Señor. En Hechos 17, versículo 30, dice la escritura, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, es un mandamiento, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Está diciendo que cambien la disposición de pensar de una manera diferente. Está diciendo el apóstol Pablo que ahora Dios es lo que está mandando. Nuestro Señor Jesucristo, Él enseñó también
que una vez que se efectúa la resurrección y que se aparece a sus discípulos, el mensaje era de que nos arrepintiéramos, o era lo que se debería de predicar, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. En Lucas 24, en el versículo 46 dice: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día. En el versículo 47, aquí está la clave: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, es el cambio de mentalidad, y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Si lo leemos de otra manera, es decir, dejar los pecados, en este caso, que están sobre nosotros, y que cambiemos esta manera de pensar. También dice nuestro Señor Jesucristo, cuando Él comenzó su ministerio, Él fue lo primero que empezó predicando, que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado. Allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4 y en el versículo 17, una vez que termina la tentación con Satanás, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también ahí en el Evangelio de Marcos, también en el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 15 dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Si bien es cierto, parte de los 5 pasos que nosotros estamos enseñando es oír, que es oír el Evangelio, lo que usted está haciendo a la hora de estar estudiando estos mensajes, es creer en el Evangelio. El Evangelio es que Jesucristo vino, que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y parte de esto es el arrepentimiento, es el paso número 3, en el cual nosotros debemos de darlo para que esto pueda ser posible. De otra manera no es suficiente. Es bien importante el arrepentimiento en la vida de todo pecador. Sin este arrepentimiento difícilmente vamos a ser salvos delante del Creador. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Una persona que deja la adicción de cualquier cosa o deja cualquier pecado, moralmente hablando, hay personas que se dan un giro de 90 grados, pero cuando Dios habla o llama al arrepentimiento, Él exige un giro de 180 grados. Vamos a explicar un poquito esta situación. Si una persona deja el alcoholismo y solamente se aparta, da un giro de 90 grados porque moralmente la persona ha dejado el alcohol. En el caso de nuestro Dios, lo que Dios dice es: deje el hombre impío su camino, y dice: y vuélvase a Jehová, el cual dice será amplio en perdonar. Aquí el giro es de 180 grados, es decir, si estamos en una dirección hacia el castigo eterno, hacia la condenación por estar viviendo nuestros pecados, tenemos que dar ese giro de dejar ese pecado y al mismo tiempo dar los 90 hacia buscar a nuestro Dios. Es un giro de 180 grados porque lejos de dejar el pecado, lejos de quedarnos en medio, tenemos que ahora buscar a Dios, hacer la voluntad de Dios, volvernos hacia Él y poder obedecerle en lo que dice su palabra. Es por eso que esto es bien importante. Nuestro Señor Jesucristo les daba una lección a estos hombres ahí en Lucas capítulo 13. Lucas en el capítulo 13, en el versículos del 1 al 5, fíjense lo que dice la Escritura. De esta manera lo enseña Lucas 13, del 1 al 5. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo que no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Antes, si no se arrepienten, dice que todos perecerán igualmente. Y aquí pudiéramos pensar nosotros, bueno, a lo mejor yo
no soy asesino, a lo mejor yo no soy adúltero, a lo mejor yo no soy tan pecador, porque muchas de las veces como seres humanos tendemos a justificar que no somos tan pecadores. No nos sentimos tan malos que como la persona que asesina, como la persona que se dedica a ciertas cosas que moralmente para nosotros pudieran ser de lo peor. No significa que nosotros no necesitamos arrepentimiento. Con el simple hecho de que nosotros digamos una mentira, que digamos una mala palabra, que cometamos cualquier injusticia, ya somos culpables. Ya necesitamos el arrepentimiento, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, porque aquí estas personas se sentían menos culpables. Y algo que queremos decir es que estos pensaban, o en este caso, cuando hablaban acerca, si a una persona le iba mal o perecía de alguna manera, se creía que era porque la persona estaba en pecado. Y como estaba en pecado, necesitaba arrepentirse. Y nuestro Señor Jesucristo les dice, no, si esto sucedió, no significa que eran más pecadores que los que estaban allí en Jerusalén, sino que les dice a él les dice, todos necesitan arrepentirse, porque si no lo hacen, dice la Escritura que vamos a perecer. Esto es lo que está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellas personas que rehúsan y que no quieren arrepentirse? Esta palabra es lo contrario a metanoeo. Ahí en Romanos 2, carta a los Romanos, en el capítulo 2, fíjense lo que dice el versículo 5 y el versículo 6. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, es no a metanoeo, es lo que quiere decir a metanoeo. Dice, atesoras para ti mismo, es decir, sin arrepentirse, sin meditar, en reflexionar. Dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué estamos haciendo si no nos arrepentimos? Si no queremos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, dice la Escritura que estamos atesorando ira. ¿Cuál es esta ira? La ira de Dios. El día que Dios juzgue al mundo con justicia, se está derramando la copa de su ira. Y nosotros estamos como que haciéndolo aún peor, porque no queremos reconocer que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. De otra forma, Dios no nos va a perdonar. Si es como si yo les robara una pluma y alguien me dice, oye, perdóname por robarme tu pluma, y yo me la robo y luego te digo a ti, perdóname porque me robé tu pluma, pero si no te la devuelvo, ¿qué arrepentimiento es ese? Parte del arrepentimiento, mi deber, es regresarte tu pluma. Si no, no estoy mostrando un verdadero arrepentimiento y no te estoy demostrando lo que en realidad tú esperas de mí. Parte de ese arrepentimiento, para que tú me perdones que yo me robé tu pluma, necesito devolverte la pluma. Si no, de otra manera, estoy siendo hipócrita porque no estoy cambiando mi manera de pensar. Es como aquella persona que se roba un botín, roba mucho dinero y el dueño se da cuenta de quién es y después va y le dice, oye, perdóname por hacer esto, pero no le devuelve el botín. Va a decir, entonces, ¿qué arrepentimiento es ese? Si realmente estás arrepentido y quieres que yo te perdone, necesitas regresar ese botín. Pero muchas veces esto se ha devaluado y se ha cambiado. Creen que solamente con pedir perdón es suficiente y no es así. Se necesita hacer obras dignas de arrepentimiento. Esto es lo que significa. Para ello tenemos un ejemplo allí en Mateo, en el capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículos 28 y 29, nuestro Señor Jesucristo les pone esta parábola a estos judíos y les dice, ¿pero qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiéndole él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, yo voy. Y no fue. Jesús les pregunta, ¿cuál de estos 2 mostró un verdadero arrepentimiento? Pues obviamente el primero.
¿Por qué? Porque a pesar de que él dijo que no lo iba a hacer, arrepentido fue. Es decir, se puso a pensar, meditó y cambió su manera de pensar y de actuar. Es un cambio de pensamiento, pero al mismo tiempo es un cambio de actitud. Necesitamos poner manos a la obra. Y para ello quiero ponerles otro ejemplo de un verdadero arrepentimiento de lo que enseña la Escritura. Y este se encuentra ahí en Lucas. Seguramente tú has escuchado esta historia acerca del hijo pródigo. Esta historia es muy hermosa porque nos enseñan muchas cosas, está bastante amplia, podemos sacar muchas enseñanzas de esta parábola, pero queremos enfocarnos en la hora o lo que significa en este caso el verdadero arrepentimiento, algo que realmente vale la pena. Una vez que el hijo o el hijo menor le dice al padre, dame los bienes que me corresponden y dame la herencia. Al hacer esto, bueno, el hijo quiere aceptar o está diciendo o desea que el padre pues muera. Una de las cosas para poder recibir la herencia de nuestros padres, bueno, primero necesitan morir y una vez muertos, la herencia se reparte. Sin embargo, este hijo le insiste a su padre, dice que se los da, dice que se va a una provincia, dice la Escritura que después se lo acaba todo. Vive malamente, dice, vive perdidamente, hasta que en esa provincia dice que pronto comenzó a faltarle. Después de esto, dice que él fue y lo contrató uno de los que vivían por ahí para que fuera a apacentar cerdos. Y una vez que está en esta situación de necesidad, de escasez, dice la Escritura que se pone a meditar, dice que vuelve en sí. Ahí en el versículo 17 de Lucas 15, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hasta aquí, el hijo pródigo reflexiona, se da cuenta. Muchas de las veces, cuando rehusamos a no arrepentirnos, necesitamos tocar fondo, como decimos por ahí, caer a lo más bajo, para poder reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos arrepentirnos. Este hijo volvió en sí. Número uno, lo primero que tenemos que hacer es reflexionar, volver en sí, darnos cuenta en la situación en la que nos encontramos. Número dos, necesitas hacer un plan, porque este hijo hizo un plan. Dijo, me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Este fue el plan que hizo. Número tres, necesitas ejecutar ese plan. No basta solamente pensar lo que vamos a hacer. Necesitamos poner manos a la obra. De otra manera, olvidémonos porque siempre nos vamos a quedar ahí estancados. ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo? Vamos a seguir leyendo. En el versículo 20, y levantándose, ejecutó ese plan, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre lo interrumpe, le dice, saquen el mejor vestido, vístanle, pongan un anillo en su dedo, calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Número 4, necesitas restituir el daño. Necesitas reconocer. Y número 5, entrar en casa del Padre. Para que nuestro Dios nos perdone nuestros pecados, necesitamos mostrar arrepentimiento. ¿Por qué el Padre perdonó al hijo pródigo? Porque mostró arrepentimiento. El Padre lo estaba esperando. Se dio cuenta de esta situación. Por ello, el Padre fue movido a misericordia. Y es por ello que lo recibe. Lo recibe otra vez como hijo. Pero para ello el hijo primero tenía que reconocer que se había equivocado. Cuando el padre escucha estas palabras, he pecado contra el cielo y contra ti, con eso, él, en automático, el padre lo recibe como hijo.
no necesitaba decirle que se hiciera como uno de sus jornaleros. El Padre fue movido a misericordia. Y eso es lo que Dios hace cuando nosotros realmente reconocemos que nos hemos equivocado. Y Él está dispuesto a perdonarnos siempre y cuando nosotros estemos arrepentidos y que cambiemos nuestra manera de pensar. El arrepentimiento es una manifestación de la misericordia de Dios, así como sucede en este hijo pródigo. Así es como nos lo enseña la Escritura. Y fíjense, para poder seguir estudiando esta situación, dice en 2 de Timoteo, de Dios viene el arrepentimiento. Esta es una gran bendición que tenemos cuando nosotros somos humildes. Al final de cuentas, Dios es el que nos concede arrepentirnos. En 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 25, aquí hablando acerca del obrero aprobado, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esto es algo que viene de Dios. Yo no lo puedo conseguir por mi propia cuenta. Cuando nosotros realmente reconocemos, Dios es el que nos permite, Dios es el que nos da esta oportunidad de poder arrepentirnos. Y allí en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice en el capítulo 2 y versículo 4, Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí el apóstol Pablo, hablándole a estas personas que se rehusaban o no querían arrepentirse, la palabra benignidad se compone de dos palabras. Una es compasión y la otra es misericordia de Dios. Y las dos juntas, benignidad. Estas dos palabras dice, te guían, o sea, menosprecias la benignidad de Dios, es decir, la paciencia, la misericordia que Él tiene para que puedas proceder a dar este paso tan importante para poder arrepentirnos, para poder recibir el perdón de nuestros pecados. Y esto es lo que sucede cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente, cuando realmente mostramos un cambio de actitud, un cambio de pensamiento. Nuestro Dios nos bendice. ¿Y de qué manera? Lo primero que recibimos a la hora de arrepentirnos, ¿por qué estamos pidiendo perdón? Por el perdón de nuestros pecados. En automático recibimos esta bendición. En Hechos capítulo 3, verso 19, Hechos 3:19 dice, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No solamente es arrepentirnos, sino también necesitamos convertirnos. Aquí es donde hablamos de este giro de 180 grados que es importante que lo demos para que podamos convertirnos. No solamente es dejar el pecado y quedarnos en medio, sino es dejar el pecado, dejar todo lo que nos estorba, lo que Dios nos dice que es pecado, necesitamos eliminarlo y ahora volvernos a buscar a Dios y volver de realmente entregar nuestra vida al servicio a nuestro Dios. Esta es la bendición que obtenemos. También parte fundamental para recibir la salvación es esto, es el arrepentimiento. Segunda carta de los Corintios, capítulo 7 y versículo 10. Segunda carta de Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando una persona solamente siente el remordimiento y no cambia, no se arrepiente, produce muerte. Pero cuando tú aceptas que te has equivocado y que te arrepientes, Dios, obviamente la persona se va a salvar. ¿Por qué? Porque va a cambiar de actitud, va a cambiar su manera de pensar y esto le va a llevar a que obedezca a los mandamientos de nuestro Dios. Y algo que también
ocurre cuando un pecador se arrepiente, y esto es otra de las grandes bendiciones que obtenemos a la hora de arrepentirnos, es que dice la Escritura que hay fiesta. Esto es lo que enseña: hay fiesta, hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Lucas 15, otra vez hablando, conectando todas estas escrituras, en Lucas capítulo 15, en el versículo 7 y versículo 10 dice, primero el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aquí la pregunta para nosotros es, ¿qué vamos a hacer? Nuestro Dios nos dice que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Si queremos alcanzar la salvación, para un paso necesario y vital que necesitamos dar es el arrepentirnos. Y arrepentirnos conlleva cambiar de mentalidad, cambiar nuestra manera de vivir. Cristo no es una religión, Cristo es un cambio de vida, es un estilo de vida que nosotros debemos de llevar. Para ello, la pregunta es para cada uno de nosotros: ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Te piensas quedar ahí? Aquí lo importante es que realmente cambiemos. Esto es necesario. Si no nos arrepentimos, pereceremos igualmente. Si nos quedamos en esta situación, estamos atesorando ira para el día de la ira. Lo que nos conviene realizar, y este es el mensaje de salvación, es un mandamiento de Dios. Necesitamos proceder al arrepentimiento, necesitamos dejar el pecado atrás, necesitamos arrepentirnos realmente, cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. Si vivimos en una mentira, hay que cambiar a la verdad. Hay que buscar la palabra de Dios, hay que conocer lo que Dios dice. Hasta aquí le vamos a dejar en este estudio, esperando que sea de bendición para ti, para tu vida, y te animamos a que sigas acompañándonos, a seguir estudiando estos grandes mensajes que encontramos en la palabra del Creador. Queremos decir que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que nos vemos en la próxima emisión. Hasta la próxima.